Abra por favor la Biblia en el Salmo capítulo 95. Salmo capítulo 95. Vamos a leer allí la palabra del Señor. En el Salmo 95 dice: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aclamémosles con cántico. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entraría en mi reposo. Padre, gracias te damos. Toma el control de tu palabra. Gracias, Señor. Bien, hermanos, vamos a tener el sermón de la palabra aquí en el Salmo capítulo 95. El Salmo 95 es un cántico de alabanza, es un cántico de adoración, pero también es un cántico de acción de gracia a nuestro Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos aprender en ese salmo, porque el salmo tiene un llamamiento para que nosotros siempre alabemos a Dios, y nos llama para alabarlo con alegría, porque habla de cánticos alegres, que sea con júbilo, que sea con gozo. Y a veces eso no es fácil, porque los cristianos vivimos y pasamos por muchas aflicciones, y no es fácil a veces adorar espontáneamente al Señor. No debe ser así. Se debe adorar siempre con gozo y con júbilo al Señor. Este salmo, hermanos, yo lo miro en dos partes. Los primeros 6 versículos, Dios nos está haciendo un llamamiento para que nosotros lo adoremos a Él. Y en la segunda parte hay una palabra profética. Y esa palabra profética nos muestra a un pueblo como un escarmiento, para que lo que le pasó a ese pueblo, que es el pueblo de Israel, no nos pase a nosotros. De eso trata ese salmo. Si yo le quisiera dar un título a este sermón, yo le titularía así: cuando se pierde la conciencia de la grandeza de Dios. Grábelo. Cuando se pierde la conciencia de la grandeza de Dios. A su nombre.
Hermano, el escritor del Salmo es David. Y en este Salmo que nos invita a adorar, que nos invita a alabar a Dios, es el que nos muestra el por qué fracasó el pueblo de Israel. Porque hay una palabra profética que no se puede ocultar, que está del versículo 7, oiga bien. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Por qué nosotros debemos adorar a Dios? El versículo 7 tiene la respuesta. Porque Él es nuestro Dios. Porque nosotros somos sus ovejas. Somos el pueblo de su prado, somos su rebaño. Por ese motivo, nosotros debemos adorar a Dios. Fíjate que no está diciendo que lo debes adorar porque te dio esto, te dio lo uno, te dio lo otro. Dice que el motivo real por el cual tú debes adorar a Dios es porque Él es tu Dios. Y entonces empieza una exhortación. Repito el verso 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y viene la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Grábese esta palabra: el reposo de Dios. Para eso es este salmo. Para eso es este salmo. El salmista sabe que los que vivimos en esta tierra, hermanos, vivimos con tantos problemas, con tantas luchas, con tantas circunstancias adversas, y muchas veces esas cosas nos quitan la paz y no tenemos un descanso o un reposo. Ahora mira lo que voy a decir. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y ya llevaba unos 400 años siendo esclavos. Hermanos, vivían en una condición deplorable. Vivían en casas hechas de arcillas. Su pobreza era tan grande que sus casas no tenían puertas. Por eso cuando Dios dijo al ángel, cuando dijo que pasaría el ángel de la muerte, y le dijo a los israelitas, maten un cordero, y de la sangre de ese cordero, con unas ramas, con un hisopo, tomen de esa sangre y unten en el dintel, en marco. ¿Por qué no dijo en la puerta? Porque las casas no tenían puertas, porque el pueblo vivía en una pobreza demasiado grande. Eran esclavos de los egipcios. Vivían oprimidos. No tenían que comer. Su trabajo era duro. Vivían en una continua aflicción. Y Dios, cuando vio que estaban en esa aflicción, hermano, el pueblo estaba tan afligido que levantó un clamor a Dios. Éxodo 1. Y Dios en su misericordia oyó ese clamor. Y dijo Dios, yo voy a sacar el pueblo de Egipto. Lo voy a sacar de esa vida oprimida que tiene. Y le voy a dar un reposo. Y ese reposo se lo voy a dar en la tierra prometida. Les prometió una tierra, la tierra de Canaán. Hermano, Dios levantó un líder con poder llamado Moisés. Con mano poderosa, hermano. Moisés fue a Egipto
Y Dios empieza a derramar su poder y envía un sinnúmero de plagas. Dios destruyó totalmente al imperio más poderoso de esa época, a los egipcios, porque tenía un solo propósito Dios: darle a su pueblo el reposo que tanto necesitaban. Y Dios, hermano, llega el momento en que Faraón ya no puede más y deja que el pueblo se vaya. Y salen 2 millones de personas. Se encuentran con el Mar Rojo. Y Dios allí se glorificó, porque Faraón seguía con la terquedad de no dejar ir al pueblo y vino a perseguirlo. Pero Dios le dijo a Moisés: anda con esa vara que tú tienes en la mano y extiéndela a las aguas. Y dice que Moisés extendió. Hermano, Moisés extendió. Y el Mar Rojo se abrió. Y el pueblo pasó. ¿Y cayó dónde? En el desierto. Dios los va a llevar a la tierra prometida, pero el camino que Dios ha elegido es el desierto. No estaba tan lejos la tierra prometida. Estaba a unos 7 días. La bendicioncita estaba ahí casi ya. El pueblo, hermano, hizo fiesta después que cruzaron el Mar Rojo. Dice la Biblia que hubieron profecías. Y hasta hubieron danzas y alabanzas. Y todo era una fiesta. Claro que tenían razones para gozarse, porque Dios les había revelado su poder, hermano. Y ese es un motivo para que uno se goce en este camino. Cuando uno experimenta o cuando uno ve la grandeza del Dios al que uno le sirve, bendito es el nombre del Señor. Pero hermanos míos, después del cruce del Mar Rojo hasta la tierra prometida, todo era un desierto. Pero el pueblo ha visto la gloria de Dios. A su nombre. Mis amados hermanos, y la historia que relata el salmista aquí es cuando el pueblo, hermano, ya cruzó todo el desierto, lo ha atravesado todo, y llega a un lugar que se llama Cades Barnea, la frontera de la tierra prometida. Ahí, desde ahí se puede ver la tierra prometida. Ahí está la tierra prometida. Desde la frontera la pueden ver. Están a un pasito de entrar en el reposo de Dios. Están a un paso de que la vida les cambie por completo. No es un secreto que cuando las cosas no van bien, la gente se llena de angustia, se queja, se pone malhumorado. Y este pueblo había pasado por todo eso. Y ya están allí en la tierra, casi al borde de la tierra prometida. Y se les ocurre una idea. Bueno, nosotros no conocemos esa tierra. ¿Por qué no enviamos unos espías para que inspeccionen la tierra? Su nombre, hermano. Hermanos míos, y Moisés dijo: bueno, vamos a enviar. Y enviaron 12 espías. Eran 12 tribus, un espía por tribu. Y fueron a ver la tierra prometida, hermano. La tierra era buena, porque así son las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, siempre Dios va a prometer lo que es mejor para nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Siempre
Alabados el nombre del Señor. Dios siempre da lo mejor. Hermanos míos. Y los espías fueron. Y encontraron que realmente la tierra fluía leche y miel. No estamos diciendo que era un pozo ahí que echaba leche y algo que echaba. Eso es espiritual. Sino que la tierra era productiva para la agricultura y productiva para la ganadería. Abundancia de ganados y productiva para cultivar. Era una tierra bendecida. Era tan bendecida que los espías que vinieron de allá traían un racimo de uva que un solo hombre no podía comer. Tuvieron que traerlo entre dos. ¿Cómo serían esas uvas? Hermanos, qué bendición le esperaba al pueblo de Dios. Iban a tener una vida de pachá. Y no iba a ser una vida, eso iba a ser un bidón que ellos iban a tener. Y están ahí en la tierra prometida, ahí al borde de la tierra prometida. Pero los 10 espías vinieron con un reporte negativo. Dijeron: no, nosotros no podemos entrar a esa tierra prometida. Eso es imposible. Porque esas ciudades son amuralladas. Sus murallas son tan grandes que llegan al cielo. Y también vimos allí a hombres que son gigantes, los hijos de Aná. ¿Eso era mentira? No, señores. Eso era verdad. Las ciudades las murallas eran altas, 30 metros de alto, 4 metros de ancho. Y es verdad, habían gigantes en esa tierra, hombres de 2 metros, 3 metros. Y era verdad. Y dijeron los 10 espías: no se puede, no se puede. Pero habían 2 de los espías, Josué y Caleb, que dijeron: sí, señores, es verdad que ahí había gigante. Hermano, terminé la historieta la otra. Dijeron los 10 espías: y nosotros le parecíamos a los gigantes eso, como una langotica. Y no langosta de esa de mar. Usted sabe, el grillo ese que come roca, el saltamonte ese, eso se llamaba langosta también allá. Nosotros le parecíamos a los gigantes eso, como un saltamonte de eso, como un grillito de eso. Increíble la historia. Pero Caleb y Josué dijeron: sí, es verdad que había gigante. Y sí es verdad que las murallas son altas. Pero nosotros podemos entrar y conquistar la tierra. Es más, dijeron: entremos, subamos contra ellos, que los vamos a comer como si fuera un pan. Es un nombre, hermano. Hermanos míos. Y allí fracasó el pueblo de Israel, porque Dios se indignó. Se cansó de la quejadera. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué fracasó el pueblo? Porque se perdió la conciencia de la grandeza de Dios. Y cuando se pierde la conciencia de la grandeza de Dios, la gente se vuelve incrédula. El pueblo se olvidó que ese Dios había enviado tantas plagas sobre Egipto. Se le olvidó que ese Dios había abierto el mar rojo. Se le olvidó que ese Dios, cuando las aguas estuvieron amargas, Él las había endulzado con solo Moisés tirar una rama. Se les olvidó que el Dios que les estaba dando la palabra era un Dios que lo que prometía, Él lo iba a cumplir. Alabado el nombre del Señor. Cuando se pierde la conciencia de Dios, la gente ya no cree en la palabra de Dios.
hoy no tienen reposo, porque tienen muchos problemas. Seguramente muchos aquí tienen el corazón agitado en una inquietud grandísima. Seguramente muchos se han quejado. Y voy a hablar más claro, hermano. Cuando se pierde la conciencia de Dios, automáticamente entra la incredulidad. Y cuando entra la incredulidad, el corazón se vuelve como de piedra, se vuelve duro. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Pero Josué y Caleb nunca perdieron la conciencia de la grandeza de Dios. Por eso ellos entregaron un reporte diferente. Siempre tuvieron en su conciencia que el Dios que había prometido no era cualquier Dios. No, que el Dios que había prometido era, es y será el único Dios soberano sobre el cielo y sobre la tierra, que era el Dios todopoderoso. Si se pierde la conciencia de la grandeza de Dios, nosotros podemos terminar como el pueblo de Israel. Hermanos, a un pasito de la bendición, la perdieron. Estoy seguro, porque Dios no me va a dar un mensaje de esto por darme. Estoy seguro que muchos están aquí, y estoy seguro que algunos ya están al borde de ser bendecidos por Dios. Pero estoy seguro que algunos están guapos con Dios, que algunos están enojados con Dios. Estoy seguro que muchos aquí están sin esperanza delante de Dios. ¿Y por qué están así? Porque han perdido la conciencia de la grandeza de Dios. Porque se les ha olvidado que el Dios que se habla en este libro es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Alabado el nombre del Señor. Y que Él no tiene limitaciones, que ese Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas que Él quiere hacer. Señor, esta es una palabra. Este pueblo es un escarmiento. Estoy muy seguro que aquí muchos me estarán orando, porque ya no tienen esperanza, porque han perdido la fe y ha entrado la incredulidad. ¿Y por qué, señores? Porque se ha perdido la conciencia que el Dios de la Biblia es todopoderoso. Cuando se pierde la conciencia de la grandeza de Dios, no se puede cumplir lo que dice el Salmo 95 en la primera parte. Es una invitación para alabar a Dios, para adorarlo con alegría. Pero cuando se pierde la conciencia de la grandeza de Dios, el hombre se vuelve incrédulo, ha perdido la fe y nunca va a poder adorar a Dios con alegría y con gozo. Porque el hombre se siente que ya todo para él se acabó. Pero cuando se guarda la conciencia de que el Dios de la Biblia es un Dios grande, pero uno tiene la esperanza en ese Dios, aunque usted esté angustiado, aunque esté afligido, vendrá a la casa de Jehová, levantará las manos y le alabará con gloria. Alabado es el nombre del Señor. Y lo adorará con alegría y lo alabará con júbilo. ¿Cómo está usted hoy aquí en esta casa?
afligido, atribulado. Está cansado. Se siente angustiado. Ha perdido la esperanza en las promesas de Dios. El Señor dice: yo no soy hombre para mentir. Lo que yo prometo lo cumplo. Aunque veas que eso es imposible ahora mismo. Se veía como imposible la conquista de la tierra, hermano. Y era verdad que había gigantes ahí, y era verdad que las murallas eran altas. Pero si ese pueblo por un instante hubiese tenido la conciencia de la grandeza de Dios, jamás queda tendido en el desierto. Señores, por eso que nos está diciendo el Señor. Nos dice así en el verso 7 la palabra profética: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Esta es la voz de Dios. Yo no estoy predicando un invento. Esta es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1. La Biblia. Estoy compartiendo hoy la palabra profética más segura en el Salmo 95. Está diciendo Dios: si hoy oyes mi voz que se está hablando, no endurezcas tu corazón. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Si oyeres mi voz hoy, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masada en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Está usted tentando al Señor? ¿Se está usted quejando? ¿Tiene rabia contra Dios? A su nombre. ¿Se ha vuelto loco? ¿Ha perdido la conciencia de quién es ese Dios? No, tú tienes que recuperar la conciencia de quién es ese Dios. Y recupérala hoy. Aférrate a ese Dios hoy. Hoy Dios está hablando. Y si tú oyes hoy la voz de Dios, entonces oye lo que dice harás lo que dice el versículo 6. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Si oyes hoy esa voz, es una invitación del Padre. Es una invitación de tu Señor. Es una invitación de tu Dios. Que cambies esa actitud. Que oigas esa voz de Él. Y que cuando oigas esa voz de Él, no seas orgulloso, altivo y arrogante, sino que vengas con humildad delante de Él. Y te arrodilles delante de Él. Y te postres delante de Él. Y reconozca que Él es el Todopoderoso. Alabado su nombre. Que Él es el Dios soberano. Que Él es el más grande. Que Él es el alto. Que Él es el sublime. Ese es un llamamiento de Dios. Hay que recuperar la conciencia de la grandeza de Dios. Es por eso que este pueblo se perdió, hermano. Entonces Dios se molestó allí. Perdieron la bendición cuando estaban a punto de alcanzarla. Dios dijo: basta ya. Y Dios se puso bravo. Ay, Dios se pone bravo. Bueno, aquí dice que se puso bravo. Su nombre. Y dice que se puso tan bravo que duró 40 años guapo con esa gente. ¿Cómo le parece? Nos votan tremendamente
que dice que el enojo, ahí no lo está diciendo la Biblia, yo lo leí ahí. ¿Cuántos alaban? Mira el verso 10. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y dijo Dios en su bravura, no entrarán en mi reposo. Su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? Estoy seguro que muchos aquí anhelamos y necesitamos el reposo de Dios. Pero es obvio que para llegar al reposo de Dios debemos atravesar un desierto espantoso. ¿Cuántos me entienden lo que estoy predicando? Sí. Ese es un tramo que hay que transitar. En ese desierto espantoso hay serpientes y escorpiones. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay ataques del diablo. Hay ataques del enemigo. Te despreciarán. Y Dios lo está permitiendo. Su nombre. En el desierto no hay comida, señores. Su nombre. Vamos rumbo a la tierra prometida. ¿Cuántos alaban? Y yo no estoy hablando del cielo. Estoy hablando aquí del tierra. Hay escasez. En el desierto no puedes pretender que te pongan un banquete porque no lo hay. A su nombre. Todo eso tenía un propósito de Dios. Por eso lo metió por el desierto, hermano. Pero el pueblo perdió la conciencia de la grandeza de Dios. El desierto es espantoso. El desierto da miedo. En el desierto el sol mata de día y el frío mata de noche. Y Dios nos hace pasar por el desierto, que uno cree que de tanto estar llevado se va hasta morir. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo bendice? O que estás enfermo y no te sana y uno dice, creo que moriré. Y muchos se vuelven sensibles y lloran, y es normal. Pero aunque vayas atravesando el desierto, recuerda que vas al otro lado, a la Canaán prometida de Dios, al reposo de Dios, a la bendición de Dios. Mientras atraviesas el desierto, nunca te olvides que en medio del desierto Jehová tu Dios estará contigo. Bendito es el nombre del Señor. Él irá allí contigo. ¿Cuánto me entiende lo que estoy predicando? Usted que no tiene esperanza, oiga hoy la voz de Dios. Pero está atravesando el desierto. Quizás algunos apenas están comenzando a pasar ese desierto y ya se quieren morir. Su nombre. Pero los que ya llevan años están allí en Cades Barnea, a un pasito del reposo. ¿Cuántos alaban, hermano? Porque llegará un momento en que Dios te dará un reposo, te dará una quietud, y esas agonías y esas penas pasarán al olvido. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? Pero Dios le estaba dando un pasón por el desierto para que cuando entraran al reposo y vivieran ni un pachá y tuvieran un bidón, nunca se olvidaran quién los había puesto en ese reposo, para que se acordaran que habían pasado por un desierto y que ahora en esa abundancia debían seguir adorando al único Dios soberano. No debían olvidarse nunca de Jehová. Siempre debían bendecir el nombre de Dios, aún en la abundancia en que iban a estar. ¿Cuánto me están entendiendo?
es inevitable el desierto. Él va a estar ahí frente a usted. Pero tenga siempre una conciencia de Dios. Recuerde siempre que Dios es soberano y que lo que Él promete, Él lo cumple. Pero no en el tiempo tuyo, ni en el mío, en el tiempo de Dios. Porque todo lo que se quiere debajo del cielo y del sol, dice la Biblia, tiene su tiempo y tiene su hora. Hermanos míos, Dios dijo: hasta aquí los esperé. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que empezaron, yo digo, ya no va a haber ningún reposo. Si se pierde la conciencia de Dios, se pierde la fe. Cuando entra la incredulidad, y el corazón se vuelve duro. Y Dios dijo a Moisés: no van a entrar en ese reposo. Perdieron la bendición. Hermano, ¿y qué dice la Biblia? Que Dios lo empezó a regresar y les empezó a dar vuelta en el mismo desierto. Y allí toda esa generación se fue muriendo. Fueron quedando tendidos en el desierto. Ni los podían sepultar. Se los comían las aves de los cielos. Perdieron la bendición, señores. Hoy es el día de volvernos a Dios, de venir ante su presencia. Si recuperas la conciencia de la grandeza de Dios, te puedo asegurar que sale lleno de esperanza de este culto. Puedes salir de aquí confiado que Dios quizás ya está terminando de pasar el desierto. De pronto algunos ya estén ahí en la frontera, y de pronto a algunos les falta un pedacito todavía. Y de pronto algunos que son nuevos están comenzando el desierto. No lo vamos a desalentar. Su nombre, hermano. Pero va en el desierto para la tierra prometida. ¿Cuántos alados? ¿Cuántos me entienden la palabra? Pero los que están allí, pero los que van llegando y los que van comenzando, aliéntense con esta palabra. Aliéntate con el Salmo 95. Vete a tu casa desde aquí y póstate en la presencia de Jehová y dile: Señor, yo estoy aquí, yo he creído esa palabra. Creo que estoy llegando o estoy al borde de la tierra prometida. Creo lo que tú me estás prometiendo. Creo en tus promesas, Señor, y aquí las voy a esperar. Alabados el nombre del Señor. Aquí yo me voy a afianzar. A su nombre. Esta palabra es para nosotros. Y entonces, si yo creo esta palabra, si recupero la conciencia de la grandeza de Dios, lo voy a poder adorar y alabar con alegría. Voy a poder dar gracias en medio de mi situación difícil. Voy a poder levantar las manos y decirle: Padre mío, gracias por todo. Colóquese sobre sus pies. Levante las manos un momentito. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Padre, por esta tu palabra